Si alguna vez te has preguntado cuál es el rostro femenino más enigmático en la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, podríamos decir que es la Dama de Elche. Si el patrimonio arqueológico español contara con alguna pieza emblemática que mueva a visitantes a entrar al museo, a pagar la entrada, solo para contemplar durante unos minutos el objeto en cuestión, sin duda alguna hace que esta pieza se convierta en un emblema en el museo en que se encuentre. Y es que basta solo ponerla en la portada de un folleto para atraer la atención de todo el público, cumpliendo a la perfección este papel en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que por su belleza estética, sin duda alguna, la convierte en la joya de ese museo. Pero, ¿cuál es la historia de la Dama de Elche? Para esto tendríamos que trasladarnos al año 1897, específicamente el día 4 de agosto, a las 11:15 de la mañana. Pese a las altas temperaturas en Alcudia del Elche, Manuel Campello Esclapés sigue con su duro trabajo picando la tierra con movimientos automáticos y monótonos, empujado más por la inercia del gesto que por la función de su tarea. Con esto, despistado por el sofoco, su pico golpea una piedra contundente enterrada en el suelo. Pero esta no se trataba de una piedra cualquiera. Un montón de piedras en semicírculo aparecen ante él. Su colocación hacían deducir que se podía tratar de un enterramiento intencionado. Con ávida curiosidad empieza a retirar la tierra y de repente aparece ante él la hermosa cara de una figura que le observaba impasible, como si estuviera esperando cientos de años a que alguien la destapara del manto de la tierra que la cubría. Es así como la Dama de Elche vuelve para enseñarnos su historia. La figura desenterrada llamó enseguida la atención de todo el mundo, y más las de sus compañeros, que acostumbrados a encontrar piezas arqueológicas de época romana, para ellos esta era algo especial, ya que no era un simple trozo de cerámica ni una moneda con una imagen curiosa. Las preguntas que se hacían eran tales como ¿qué era esa cara? ¿Y por qué era así de grande? Sin embargo, asombrados, entre todos se pusieron a excavar para sacar la figura de piedra. Es así como al sacarla observan el bello busto de una mujer con fantásticos ornamentos. Al contrario de lo que Manuel esperaba, no se trataba de una pieza de características romanas. Era diferente, muy diferente. Pero, ¿de qué época? ¿Quién habría hecho esta figura? El descubrimiento causó gran sensación y pronto la noticia llegó a todos los rincones, no solo de España, sino también de los países vecinos. 2 semanas después de su descubrimiento, fue vendida por unos 40.000 francos, acabando así en el Louvre de París como un gran tesoro. Así pasó los siguientes 44 años, hasta que en 1941, después de que los nazis invadieran París y retiraran la figura del Louvre, el gobierno francés la intercambió con el gobierno español por unos cuadros del Greco y de Velázquez, parando así en el Museo de Prada, donde permaneció hasta 1971, que pasó a la colección del Museo Arqueológico Nacional, donde permanece hoy en día, ocupando un lugar privilegiado, imperturbable hasta el día de hoy. Tras toda esta historia y desde entonces, el busto de la Dama de Elche ha sido objeto de estudio para averiguar su origen, su significado y su naturaleza. Debido a la peculiaridad de su descubrimiento en una zona agrícola y sin ningún tipo de información recogida del contexto arqueológico, era realmente complicado extraer algún tipo de información. La cara de la figura, finamente pulimentada, hacía pensar que se trataba de la réplica de una mujer real. Pero, ¿qué mujer? ¿Una sacerdotisa? ¿Una princesa? ¿Una diosa local?
También cabe mencionar que había una cavidad en la parte trasera. ¿Esa cavidad qué función tenía? Otros de los rasgos más interesantes de la escultura es la protuberancia de un cráneo grande y significativamente alargado. En muchos ejemplos, estas figuras tienen cabezas alargadas, ocultas a la vista debajo de los tocados. Tanto la originalidad de la figura como su curiosa historia desde su descubrimiento, así como las preguntas que aún no tienen respuesta, han hecho de la Dama de Elche una escultura que esconde muchos misterios. De sus características físicas podemos destacar lo siguiente. La Dama de Elche es un busto labrado en piedra arenisca, ahora valorada en 15 millones de euros. En el momento del hallazgo conservaba restos de pintura roja, azul y blanca que decoraban los labios, la mantilla y el manto. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, fue quedando menos rastro de esta decoración, un color del que apenas quedan ahora restos. La antigüedad de la Dama de Elche está calculada en 2500 años. Su altura es de 56 centímetros y el perímetro de sus hombros y pecho es de 115 centímetros. Sobre la cabeza tiene un velo y una mantilla que la cubre hasta la espalda y una especie de diadema sobre la frente. En los laterales de la cabeza, sobre las sienes, tiene unas trenzas formando un círculo, a modo de rueda, que pudieron estar bañadas en oro. Los collares, de 3 tipos diferentes, son grandes y ostentosos, cubriendo casi en la totalidad el pecho del busto. A esto hay que añadirle los pendientes del mismo estilo, que le caen sobre los hombros. Las facciones de la cara son finas, pero a la vez muy marcadas, con una belleza y realismo impresionante. Se puede afirmar que la mujer es guapa. Sus penetrantes ojos dejan un espacio en las pupilas que pudo contener algún tipo de piedra preciosa incrustada. El busto, hecho en piedra caliza, es evidente influencia tanto fenicia como griega, pero con peculiaridades propias de la cultura ibérica. Y quizá es la escultura de una dama ibera del siglo V, antes de nuestra era, que por su belleza y sus ornatos en la vestimenta debemos entender que era una mujer muy importante en su época, ya que los grandes rodetes que podrían ser estuches para recoger el largo pelo, sus 3 enormes collares al pecho del que posiblemente el más grande contuviera amuletos dentro de sus bullas, nos indican que debía ser la dama más importante de la zona. Pero, ¿es realmente esta la historia de la Dama de Elche? ¿Es la hipótesis comúnmente aceptada? ¿Será el encargo de un íbero a un escultor griego? Es claro que solo hemos visto la punta del iceberg en lo referente a la Dama de Elche, ya que hay varias teorías e hipótesis que no son comúnmente aceptadas, pero que podrían responder muchas de las preguntas que seguro tienes. Es claro que existe un número de elementos fascinantes en esta escultura, que la elevan al nivel de obras anómalas, y no de un periodo considerado desde nuestra perspectiva histórica. ¿Fue una dama aristocrática? ¿Una urna de cenizas? Existen teorías que también la relacionan con la mítica Atlántida. Lo que sí es cierto es que la figura se talló en una roca caliza con más de 12 millones de años. Se cree que posiblemente la Dama de Elche puede ser también representación de la diosa Tanit, de ahí su belleza hierática, lo sobrecargado de sus atributos, así como el caducio, símbolo de sabiduría, la media luna, la granada y la fruta funeraria. Algunos dicen que lo que se considera grandes carretes de pelo a cada lado de la cabeza de Dama de Elche podrían ser en realidad un enorme casco de algún tipo que se conecta en la parte posterior de la cabeza y que está apoyado en el cuello y a los lados de la cabeza. Edgar Cayce en sus lecturas describe la cultura de la Atlántida como altamente avanzada y en posesión de tecnología que fue utilizada para transportar a la gente sin esfuerzo a cualquier lugar de la Tierra. Tal vez este sea alguno de esos dispositivos.
Aclaro, es muy difícil especular sobre esto, y si se trata de una escultura hecha a imagen de una diosa, entonces lo que ella viste podría ser de un periodo de la historia de la Atlántida, en el que la gente integró la tecnología en sus actividades cotidianas. Otros de los rasgos más interesantes de la escultura es la protuberancia de un cráneo grande y significativamente alargado. En muchos ejemplos, estas figuras tienen cabezas alargadas, ocultas a la vista debajo de los tocados. ¿Significará esto que una parte de la cultura atlante tenía la cabeza elongada? Erich von Däniken también habló de la Dama de Elquen. Para él, la Dama de Elquen es Sumeria, de los fenicios, una emperatriz de la Atlántida, que profesaba la icografía de Ishtar. De la misma Atlántida asegura que procede de la lengua vasca y que el castellano asimismo no desciende del latín, pues Málaga y Cádiz son fenicios. El castellano desciende del ibérico fenicio antiguo. Estos ocultarían al resto de la humanidad su procedencia atlántida. Pero una medalla encontrada en Utah, que tiene grabado una dama casi idéntica a la de Elquen, revelaría la conexión de ambas reliquias, a pesar de las vastas distancias entre Elquen y Utah. Esa medalla fue encontrada en 1966. Lo cierto es que España se desprendió de su historia en otros tiempos, y hoy, a consecuencia de ello, hay una gran brecha identificativa para determinar cuáles son las raíces españolas. ¿Quiénes eran los íberos y cuál fue su legado? Son aún dos preguntas de las que solo se obtienen teorías a modo de respuesta. Incluso hay otros investigadores que van más allá, sugiriendo que la civilización íbera podría provenir de la antigua Sumeria. En fin, sin duda alguna, existe un número de elementos fascinantes alrededor de la Dama de Elquen. ¿Estaremos ante la escultura de una dama aristocrática? ¿Estaremos ante una urna de cenizas? ¿Estaremos ante la representación de alguna diosa sumeria? ¿Estaremos ante evidencia de tecnología relacionada a la mítica Atlántida? ¿O solo será la réplica de una mujer hecha por un íbero en el siglo V? ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y no te olvides de darle like si te gustó el contenido. Me despido y nos vemos en el siguiente video.